Bueno, retomemos. Les contaba que cuando yo era niño tenía un amigo imaginario. Em, digamos que a esa edad no es que mis papás, o bueno, mi mamá, porque viene del lado de mi mamá todo esto, ignoraran el hecho de esta herencia, ¿no? Entonces, pues ellos creían que también era pues cosa de imaginación, digámoslo así. Entonces, pues ese ente andaba conmigo y deambulaba por la casa, pero yo solo lo veía. Sí se llegaban a mover objetos, a caerse objetos. Mi papá me contó que incluso un día levitó un objeto, una taza de café, para ser preciso, por el hecho que yo le había mencionado que había ido esa persona a la casa. Y al estar solo con él, pues esta taza levitó, por así decirlo. Ante el asombro de mi padre, comenzó a creer un poco más en esta circunstancia que yo le decía de pues mi amigo imaginario, ¿no? O de este ente que me acompañaba. Deciden acudir a un familiar de mi mamá, por decirlo así, experto en el tema, y le comentaron lo que estaba pasando conmigo y con mi entorno. Hasta la fecha desconozco lo que él haya hecho, ya que mis papás no me comentan nada sobre el tema. Él ya falleció, entonces digamos que todo esto se calmó, se apaciguó durante un tiempo, pero no del todo. Desde que yo era pues infante, en la escuela muchas veces yo veía pues gente, ¿verdad? Que pues no estaban en este mundo y platicaba yo con ellos. Entonces muchos amigos o incluso maestras me comentaban que pues con quién hablaba y cosas así. Entonces al yo percatarme de esto, me empecé a ser más reservado y nada más hablaba con mis compañeros de clase, o sea, con mis amigos, con los niños. No le hablaba mucho a gente mayor, le hablaba más a los infantes, a los niños, ¿no? Y compañeros solamente. Incluso para yo hablarle a un adulto que fuera papá de un amigo, me tenía que decir, mira, te presento a mi papá. O, ¿sabes qué, papá? Él es mi amigo. Y ya yo platicaba con él. Ya le hablaba, nos enfrascábamos en un tema, lo que tú quieras, una conversación de niños, claro. Pero a nadie le decía que veía todo este tipo de circunstancias. Entonces, conforme pasó el tiempo, esto volvía y se iba, era esporádico. No sé si me doy a entender, pero no todo el tiempo lo veía, no todo el tiempo lo sentía. Este, no veía cosas más allá de, pues, no sé, un esqueleto o cosas así, o persona con cara de calavera, como le decía de niño. Sí me daba mucho miedo, pero por este mismo cosa que me daban miedos y al tener el padre que tenía, de no, que no existen y vamos a que lo enfrentes y ven, yo te acompaño para que veas que no es nada y cosas en ese estilo, no me gustaba hablar de ese tema. Entonces, aún recuerdo la primera vez que fui a un funeral, a un sepelio, a ese entorno que tiene que ver con el velar al difunto. Yo empecé a ver muchas cosas ahí, entonces no fue para nada placentero, no fue una experiencia que me gustara, entonces yo opté por no ir. Y cada que me llevaban mis padres pues a ser pequeño, yo quería estar afuera, no quería estar dentro ni cerca de la caja, porque me pasaban muchas situaciones y muchas circunstancias que al momento de tú comentarlas, pues no te van a creer. O sea, es algo que a mí mismo como niño me asombraba. Y aún así, al platicarlo yo con los adultos, en específico mi papá, mi mamá, sus caras digámoslo, pues de no te creo, ¿no? O sea, ¿para qué otra cara más que
la que pues tienen, ¿no? De no, no te creo, no, es cosa de tu imaginación, es que tú lo estás imaginando, tú lo estás visualizando de esta manera, pero pues la realidad es que ya no está, ya no tiene ningún rostro expresivo, ya es una persona que se quedó dormida, me decían ellos. Entonces, muchas de las circunstancias, fueras del tema, yo me acuerdo mucho que pues yo le comentaba pues a mis primos, ¿no? Mis primos los de mi edad o los más pequeños, no, ¿sabes qué? Es que no quiero estar aquí adentro porque yo veo una persona vestida de así, ¿no? O sea, de negro, con capa, cosas así. Y ellos decían, pues es que todos venimos de negro, es que todos vienen así, que no sé qué. Y yo, pero es que a esos no se les ve la cara, y hay uno aquí y hay otro allá, y pues eras el único que podía ver todo esto, eras el único que podía sentir todo esto. Entonces, crecer con ese miedo, crecer con esa idea de que nada de esto existe, sí afecta, y afecta demasiado, diría yo. Este, Aún recuerdo cuando fallece mi abuela, mi papá, pues, digamos que no lloró, no fue como una respuesta que yo imaginara, porque mi papá es muy duro, pero tampoco me imaginé lo que fuera a pasar después de fallece mi abuela. Retomamos el tema. Ella fallece, se hace la velación. En su, digamos, velación pasan circunstancias que yo no entendía. Este, yo durante un breve momento la veía sentada, al lado de mi abuelo. Yo a mi abuelo lo veía feliz. Fueron temas que nunca tuve valor de preguntarle a él si él sabía que ella estaba ahí o algo, por el hecho de que mi abuelo siempre la amó. Entonces, es muy difícil hablar de un ser amado o querido cuando ya no está y fue tu pareja. Entonces no quería, pues, hacerle eso a mi abuelo, ¿me entienden? Entonces yo la veía a ella, yo era un niño, yo tenía 9, 10 años. Entonces nos vamos a su casa en la noche para hacerle compañía a mi abuelo porque estaba solo. Y en eso empieza a caer un tormentón, pero tormenta, o sea, rayos, truenos, el viento soplaba horrendo, se oía como caía la lluvia. Todavía recuerdo que se fue la luz, y en cuanto se fue la luz, en el balcón de mi abuelo había una puerta muy vieja de madera. Entonces esa puerta se azotaba como nunca, pero como nunca. Este, Nosotros teníamos la puerta del cuarto abierto porque dormía con mis hermanos. Entonces, al ver yo que la puerta de nuestro cuarto se empieza a abrir, o sea, se cerraba y se abría, mejor dicho, yo alcancé a ver una sombra en el pasillo, muy alta, toda vestida de negro. Entonces, al ver eso, yo me congelo, que no puedo hablar, no me puedo mover, me le quedo viendo fijamente. Y todavía me acuerdo que lo primero que pasó fue un rayo y después un estruendo horrible de un trueno. Y el rayo iluminó toda la casa, o sea, toda la casa con esa luz tan, o sea, que vuelve todo visible, no sé de qué manera más expresarlo. Seguido por el estruendo, seguido por la lluvia, segundo, el perro aullaba con tanto dolor que de verdad yo decía, lo están matando. No se veía que mi abuelo se levantara de su cama, saliera de su cuarto. Yo lo primero que hice fue gritarle a mi papá en auxilio, ¿no? Para que, pues, viera qué onda. O sea, yo vi a una persona en el pasillo y seguía ahí, muy alta, o sea, toda de negro, viendo hacia el interior del cuarto. Mis hermanos dormidos. Yo decía, es que, ¿qué está pasando? Yo sin poderme mover, lo único que pude hacer y que recuerdo fue empezar a rezar, y cuando me regresó la voz, lo primero que me salió fue un grito, pero grito de desesperación de papá, o sea, fuerte, estruendoso, un recuerdo. Y en eso entra mi papá corriendo
este, a, al cuarto y pregunta qué pasó. Y en ese momento yo sentí como me regresaba pues la vitalidad del cuerpo, ¿no? Que te puedes mover, que puedes hablar, que puedes gritar, que puedes hacer todo de nuevo. Y le comienzo a contar, pues lógico, llorando, en la voz temblorosa, solloza, lo que tú quieras. Seguía lloviendo igual, se seguían azotando las cosas, todo. Y recuerdo que después de contarle todo a mi papá le digo, por favor no me obligues a salir del cuarto. Le digo, no quiero ir a investigar, si es algo. Yo nada más te estoy platicando esto porque tengo mucho miedo, pero la verdad no tengo ganas de ir a buscarlo. No quiero saber si hay algo en la casa, no quiero nada. Yo veo la cara de mi papá como, digámoslo, asombrado, digámoslo, sorprendido por la respuesta que le di de que no quería que me obligara a dejar la cama, que me obligara a salir del cuarto para ir a buscar eso. Y mi papá lo único que volteó fue a decirme, no te preocupes, duerme. Dice, yo voy a estar aquí en el cuarto, dice, voy a tener la puerta abierta, la puerta de ustedes cerrada. Dice, cualquier cosa que se abra o algo, pues ya, yo vengo a verlos. Entonces, pues, tú confías, ¿no? Tú crees en tu papá. Me recuesto y me quedo dormido. Cuando yo me estaba quedando dormido, me empezó a llegar un aroma, un olor que no fue agradable, un olor fétido, algo que nunca había olido en ese momento, porque no olía como tanto cuanto a carne podrida o alguna situación así. Entonces mi mente quiso imaginar cualquier cosa, ¿no? Que el perro se había hecho del baño, lo que tú quieras. Pero lo que más me dejó perplejo hasta este momento es que yo escuchaba que un perro estaba dentro de la casa. Yo creo y yo imagino que era un perro, por cómo se oían las uñas raspando en el piso en los mosaicos y por la manera en que subía las escaleras. Incluso esa manera tan característica de oler de los perros cuando uno llega, de esa igual manera se escuchaba. Entonces fue como volver a recordar todo ese momento y aún así creer que nada de eso pasó. Es algo difícil porque muy dentro de mí sé que todo eso pasó. Después de todas estas experiencias, yo dije, pues alejarse de la casa va a ser lo más fácil, ya no volver. Pero las cosas no fueron así. Se decidió que se iba a hacer compañía por familia una semana completa, quedarse a dormir en esa casa para acompañar a mi abuelo. Entonces todos creerían que las cosas mejorarían, pero fue al contrario, las cosas fueron empeorando poco a poco. Entonces se vivieron más experiencias, se vivieron más sustos, se vivieron un poco más de cosas paranormales, pero todo lo que se veía, mucho de lo que se escuchaba, solo era escuchado por mí. Como no todos tienen este don, no podían escuchar, no podían ver, muchos no podían oler todo lo que pasaba en esa casa. Pero bueno, este capítulo lo vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente capítulo vamos a contar otras experiencias que tuve también en la casa de mi abuelo con esta herencia que es una maldición. Y también hablaremos un poco de experiencias que me pasaron en el panteón siendo pequeño. A futuro también se vienen relatos de lo que me dedico ahora, que es ayudar a la gente por medio de la oración. Actualmente
Me encuentro con una persona que ya tiene más de 50 años en esto y él es el que me va a ayudar, bueno, ya me está ayudando a sobrellevar y a entender todo este tipo de maldiciones, que para él es un don. Entonces él nada más se dedica a sanar y a curar por medio de oración, no hace nada de brujería y él es el que me está encaminando en todo este ambiente. Van a salir también investigaciones de campo. Voy a tratar de ir a lugares que he visitado con este señor, pero a él no le gusta grabar. Entonces voy a tratar de ir yo y tratar de grabar lo paranormal que viví en este tipo de lugares. Si te gusta este contenido, si te gustan estas anécdotas, estas vivencias, no olvides dejar tu comentario, darle like y compartir. Hasta el siguiente video.